Muy buenos días. A nombre de los socios y el personal de la firma, les damos una cordial bienvenida a este segundo webinar que tenemos en este 2026, cuyo título le hemos denominado Aspectos fiscales a considerar en el inicio del año. Y ciertamente estamos empezando febrero ya y pareciera ser que tenemos un arranque en el ámbito fiscal sumamente agitado por un lado y con retos probablemente muy puntuales como empresas, como contribuyentes, y eso es lo que nos motivó para tratar de compartir con ustedes en esta mañana algunos temas que nos parece que son sumamente relevantes en este 2026. Para la conducción del webinar nos acompaña nuestra socia Viviana Belauzarán, que forma parte de la práctica de consultoría y cumplimiento fiscal de la Ciudad de México. Bienvenida, Viviana. Y Norman Franco, quien es también socio de la Oficina de Ciudad de México en la práctica de controversia y litigio fiscal. Gracias también por acompañarnos, Norman. Y Gracias. entre los tres trataremos de abordar este tema que mencionábamos bajo tres ángulos, ¿no? El primero, ¿qué es lo que pensamos debemos esperar en este 2026? El segundo, ¿cuáles son las tareas, acciones que nos parece que ya debemos empezar a implementar, cuando menos en este primer trimestre, donde se da una combinación de arranque del 2026, pero también el cumplimiento fiscal con las declaraciones anuales tanto de empresas como de personas físicas que vencen en marzo 31 y abril 30, respectivamente? Y por último, en el entorno en el que nos encontramos, pareciera ser que una de las pocas herramientas que tenemos debería seguir siendo, ¿no?, la defensa en caso de pensar que hay un ángulo injusto o que la incorporación de algunas de estas normas carecen de esos principios legales básicos para que puedan tener una aplicación natural en beneficio pues del gobierno por un lado y de la sociedad por el otro. Entonces, con estos tres ángulos platicaremos y si les parece bien, pues empecemos con el primero de ellos, con lo que podemos esperar para el 2026. Creo que hay dos puntos que convergen, ¿no? El primero de ellos es que recientemente se confirmó la recaudación de unos créditos fiscales por parte de un contribuyente que, históricamente hablando, se está haciendo el más grande y significativo en la materia fiscal en el país. Esto no debemos desconocerlo como un elemento que va a tomar un peso y enfoque hacia la vida cotidiana que estamos teniendo las empresas con la autoridad tributaria, ¿no? Obviamente no nos corresponde calificar ni juzgar lo relacionado con esas determinaciones y cumplimiento de pago de impuestos, pero sí como un elemento que va a generar un cambio muy significativo en la manera de cómo las empresas determinan sus impuestos, cómo se defienden y qué podemos esperar de la autoridad fiscal al respecto. Y lo digo de esta manera porque la semana pasada se dio a conocer el plan maestro por parte del SAT para la actividad que tendrá en este 2026. Y creo que en esta coyuntura es en donde tenemos unas preocupaciones que queremos compartir con ustedes y enfoques que nos parece que deben ser considerados en el día al día, ¿no? Simplemente les doy un dato que forma parte de esta base, ¿no? Y ya es público, ¿no? Pues resulta que en el 2025
el SAT generó 1.7 millones de créditos fiscales a los contribuyentes. Y todo esto fue posterior a todo lo que de manera espontánea se estuvo pagando a través de las invitaciones que se realizaron. Entonces, con 1.7 millones de créditos fiscales, ¿sí? Imagínense el apetito y el enfoque que tiene la autoridad tributaria para poder continuar con unas iniciativas hacia la fiscalización. Dicho de paso, este 1.7 millones de créditos fiscales, sumado más otros que están de años anteriores, le tiene generado al SAT una bolsa de potenciales cobros de más de 3 billones de pesos al cierre del 2025. Esto por información pública. De lo cual parece que por antecedentes y experiencias han venido teniendo un éxito del más o menos el 50%. Entonces, imagínense cuál puede ser el enfoque y las tareas de una autoridad fiscal con esos números y con las iniciativas que se han venido generando cuando en los últimos años, hablemos del sexenio pasado y del presente, pues no hemos tenido una reforma fiscal que contenga elementos significativos en la parte de la política fiscal y que atienda hacia las circunstancias y necesidades que tenemos nosotros como sociedad y como empresas. Entonces, 2026 lo estamos empezando a ver y ya dará su opinión Viviana y Norman, con mucha preocupación hacia un ángulo extremadamente fiscalizador y recaudatorio, ¿no? Evidentemente, en este plan maestro, como lo pueden estar apreciando en su pantalla, pues se están delimitando 3 pilares claves en opinión de la propia autoridad fiscal, ¿no? Es decir, que eh, intentarán manejar la fiscalización con una atención honesta, cercana y con calidez, al menos así lo dice el documento, para con los contribuyentes. Y creo que no es necesario abundar en esa parte, ¿no? Segundo, el esquema de fiscalización dicen ellos que debe ser transparente y objetivo. Ahora más adelante detallaremos algunos puntos. Y tercero, continuarán con el combate a la venta de facturas falsas y al outsourcing ilegal. Aquí cuando lleguemos a ese punto probablemente daremos algunos comentarios más puntuales, pero sigue siendo un elemento muy, muy importante en las tareas del 2026. ¿Qué incluye el esquema de fiscalización transparente y objetivo según el documento emitido por el SAT, ¿no? Eh, por supuesto, tiene que ver con los criterios para la programación de auditorías a las empresas, en donde se dice que solamente se realizarán auditorías, y aquí es en donde empieza un poquito el tema difícil, a empresas que celebren operaciones con factureras o de outsourcing, ¿no? A empresas que presenten pérdidas fiscales recurrentes, es decir, que no estén generando un impuesto sobre la renta por pagar, ¿no? A empresas que simulen o apliquen ilegalmente deducciones, según el documento, ¿no? Y empresas que obtengan ingresos que no son declarados de forma apropiada o que abusen en la aplicación de los estímulos fiscales que se brindan a los contribuyentes, los cuales, dicho de paso, pues son prácticamente nulos, ¿no? Pero vamos a ver cómo se puede abusar de algo que no existe. En donde quisiera detenerme muy rápido en estos bullets es que si lo observan con detenimiento, pues ya son calificativos de conducta o de posiciones fiscales. Luego entonces, si en un entorno en donde los impuestos son autodeterminables, como lo dice nuestro principio general de tributación, y la autoridad fiscal tiene la facultad de revisar esa autodeterminación, ¿cómo es que ya habrá identificado todas estas fallas en un contribuyente para decir, ahora sí te voy a revisar, ¿no? Me suena un poco contradictorio, para ser muy, muy honesto con ustedes, porque claramente
si sin haber revisado va a tener estos calificativos, lo más probable que ocurra es que revise a todos o a la mayor parte de los contribuyentes, porque ¿cómo va a identificar que tiene una empresa ingresos que no son declarados si no es a través de sus procedimientos de auditoría, ¿no? Entonces, pensamos, y personalmente así lo veo, que este enfoque, ¿sí? Por supuesto, está delimitado por ese tipo de acciones. Pero para llegar a él, tiene que ser un proceso de fiscalización mucho más amplio y generalizado, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos a tener un problema. Y no sé, Viviana, si quisieras, por supuesto, empezar a compartirnos algunos puntos de vista complementarios o adicionales a esto. Perfecto, Jaime, gracias y muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Siguiendo con esta línea, ¿no? de fiscalización que va a buscar la autoridad fiscal, pues tenemos también los supuestos cuando se presenten inconsistencias, ¿no? Entre lo que los contribuyentes importan, lo que compran y lo que venden. Esto es algo muy importante, ya lo hemos visto, ¿no? Ahorita que tú platicabas, Jaime, acerca de estos récords en recaudación, ¿no? Por las auditorías. De hecho, los impuestos al comercio exterior, inclusive el IVA por las importaciones, en ese tipo de auditorías es de los líderes en este ranqueo, ¿no? De contribuciones que llega a obtener el SAT a través de estas auditorías, ¿no? Otra cuestión que también está dándole mucha fuerza a la autoridad, y ya lo hemos vivido en años recientes, es cuando yo vendo, perdón, me compro por abajo del mercado, ¿no? O incumplo regulaciones arancelarias. Es donde también la autoridad, ¿no? Aduanera ha estado poniendo énfasis, la autoridad fiscal en temas de precios de transferencia en conjunto, han estado también ejecutando y realizando bastantes actos de fiscalización en este aspecto. Lo que podemos ver es que para este año también se refuerza mucho el tema de precios de transferencia en las auditorías, estas valoraciones que está haciendo la autoridad fiscal y evidentemente esta línea, ¿no? que ha seguido la autoridad de entrar a través de auditorías en temas de comercio exterior que derivan en temas de impuestos sobre la renta, IVA y demás contribuciones, ¿no? Entonces, se sigue esa misma línea. También cuando las empresas no enteran las retenciones de sueldos y salarios, decimos, eso es obvio, ¿no? Pero como ustedes saben, esta fiscalización que tenemos ya en tiempo real, ¿no? Con los FDIs que emitimos de nóminas versus las declaraciones que presentamos, este tipo de inconsistencias ya va a ser un detonante para que la autoridad tenga esa alerta e inicien estas facultades de comprobación. Y no solo ello, también si detecta, ¿no? A través de estos sistemas inteligentes que tiene la autoridad fiscal, el uso, ¿no? de esquemas abusivos, ¿no? Que también vamos a ver más adelante, tema de comprobantes falsos, las nomineras y factureras, evidentemente esto también entra en esta categoría, ¿no? Los que realizan operaciones a través de paraísos fiscales también está cada vez más visto, y aquellos paraísos fiscales que tal vez para nosotros no lo son, ¿no? Y son todos aquellos, como ustedes saben, ¿no? Los que tienen una tasa menor al 75% del ISR de México, ¿no? Del 30%, es decir, un 22,5. Entonces, si ustedes revisan los países con los que a lo mejor tenemos relación, muchos pueden llegar a caer en esto, y ya la autoridad fiscal está poniendo énfasis en este tipo de operaciones. Igual, otros supuestos son las devoluciones improcedentes, ¿no? La autoridad fiscal saben que a lo mejor pedimos IVAs, nos lo devuelven, ¿no? Pero siempre se reserva el derecho, ¿no? A revisar, ¿no? A ejercer sus facultades de comprobación sobre las cantidades devueltas. Nos ha tocado que las devoluciones de IVA han sido también un detonante para auditorías fiscales, porque de lo que llega a detectar en esos temas de devolución, tiene demasiada información e inicia ya un proceso de fiscalización formal, ¿no? Y también cuando se pagan menos impuestos que la tasa efectiva comparada con el sector. Ojo, recuerdan que ya hemos platicado sobre este tema, ¿no? De las tasas efectivas que vienen reguladas en el 33 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que es por ahí del 2020 inició y la autoridad empezó a emitir esos comunicados, y la referencia de tasas efectivas por sectores le van a dar fuerza nuevamente, y ya no, como lo hemos criticado, ¿no? Este tipo de reformas no identifican la propia actividad del contribuyente, lo van a comparar con el sector al que corresponden, sin poner atención realmente a las condiciones en las que está operando el contribuyente, ¿no? Entonces, creo que se va a seguir esta línea que ya la hemos estado viviendo, pero se va a seguir reforzando en los temas de la programación de auditoría, ¿no, Jaime? Sí, no, y en ese punto, Viviana,
este, como no tendrá ese elemento de identificación individualizada, quisiera pensar cómo vas a comparar a un contribuyente que probablemente, ¿no?, tiene una posición en el mercado del 3-5% y que tiene que realizar muchísimas actividades para poder generar un buen negocio, cuando tiene un competidor que es preponderante y que domina con el 80-85% del mercado y que tiene la libertad para establecer las reglas del juego en el mercado. Entonces, yo creo que estamos frente a un análisis que va a provocar mucha, yo lo diría, en principio, injusticia, porque nos pueden estar mandando a traer solo porque no estamos generando suficientes utilidades o la tasa efectiva está por abajo, cuando obedece a verdaderas razones de mercado. Inclusive, sin extenderme demasiado, yo creo que hoy el tipo de cambio está siendo un factor sumamente desfavorable para la mayoría de las empresas que de alguna manera tienen una actividad de exportación en donde el peso, al estarse revaluando, genera menos ingresos, pero todos los costos y gastos, bueno, no me voy a desviar demasiado, pero sabemos que el incremento del salario mínimo fue muy por arriba de la inflación, ¿no? Y algunos otros costos como la propia inflación misma que se ha reconocido están por arriba. Entonces, hoy tenemos una situación de un resultado negativo en términos de utilidades para un gran sector de la actividad económica. Entonces, ojalá que cuando menos eso lo puedan ir considerando, porque si no vamos a tener un problema. Y con eso me quedo, porque vas a platicarnos de este otro ángulo, ¿no? Sí, también dentro de este pilar, ¿no? Con el que se van a basar las auditorías, también se indica que se tiene una misma línea y un enfoque específico para la revisión de partidas, ¿no? En estas auditorías. Y cualquier oficina del SAT debe de aplicar los criterios. Creo que ya lo hemos vivido, donde ya se sigue una línea de acción y cuando tú tienes una auditoría fiscal, se enfocan en las partidas que pueden ver ahí en su pantalla, ¿no? Sabemos que los descuentos, ¿no? El uso, digamos, indiscriminado, como dice la autoridad fiscal, de la emisión de notas de crédito, descuentos sin sustento, ¿no? Sin un sustento, una razón de negocios, nos los cuestionan, ¿no? Como saben, pues son deducciones, ¿no? Entonces, todo lo que implique esa deducción que uno mismo le emite, ¿no? Porque yo emito el CFDI del descuento, esa nota de crédito, es un CFDI de egresos, es muy observado por parte de la autoridad fiscal y realmente, por más motivos que les demos, la materialidad y la razón de negocios, rechazan este tipo de partidas. Lo mismo con depósitos no identificados, a pesar de que el contribuyente a lo mejor ya lo acumuló, la autoridad intenta volverlos a acumular, tenemos que tener toda la evidencia para demostrar que no hay una omisión en la acumulación de este tipo de depósitos, de ingresos que tienen los contribuyentes y también que no trate la autoridad de identificar que son actividades ilícitas, ¿no? Entonces, son temas muy importantes que tenemos que controlar, ¿no? Porque de ahí empiezan a haber cuestiones de, a lo mejor, actividades vulnerables y temas que la autoridad empieza a identificar y que realmente no corresponde y debemos de considerar nosotros toda esta información soporte. El coco que hemos tenido todos, ¿no? La materialidad, ¿no? Seguirán enfocándose en ese tema, ya saben, no solo contrato, no solo un CFDI, ¿no? Entonces, todo esto que podamos soportar, sobre todo en el caso de servicios, ¿no? Y aunque les parezca ilógico, pero también en bienes tangibles, ¿no? La autoridad fiscal los empieza a desconocer, aun y cuando presentemos pruebas fotográficas de los bienes adquiridos y demás, también nos llegan a desconocer operaciones, ¿no? Movimientos de inventarios, tener de acuerdo con la realidad, nuestra información, los CARDEX, entradas, salidas, todo eso va a ser muy relevante, ¿no? Los gastos de mercadotecnia. Sabemos que la autoridad ya sigue la línea de rechazárselo a cualquiera mientras tú no tengas, para ellos son publicidad, incrementan valor de marcas y si tú no eres el dueño, ¿no? Entonces, es todo un dilema y todo un análisis sobre este tema, ¿no? Las importaciones están muy observadas, ¿no? Y todo el tema arancelario, yo les diría que seguirá siendo fuerte por parte de la autoridad fiscal, el tema de permisos, certificaciones, todas las autorizaciones de comercio exterior que las tenemos casi casi con alfileres, ¿no? Porque hay mucho riesgo en todo ello. Saben ahorita, ¿no? Digo,
se los iba a platicar más adelante, pero el tema de la manifestación de valor electrónico, ¿no? Que entra a partir del 1 de abril, pero todo eso es mayor control y está muy enfocado a este tipo de temas, ¿no? Oye, Viviana, en esta parte, no sé cuál es tu apreciación, que pareciera ser que esta iniciativa atiende a ciertos reclamos de los contribuyentes porque con la excesiva carga de trabajo que tienen en el SAT para la revisión, pues resulta que a lo mejor a un contribuyente domiciliado en la Ciudad de México le está practicando una auditoría a una oficina de Coahuila, ¿no? Entonces, de pronto pues, la pregunta es, oye, ¿y por qué me están atendiendo en Coahuilas y no en la Ciudad de México? Y en el procedimiento de revisión, pues hay diferencias yo le llamaría en el Sí, enfoque, en los procedimientos de auditoría y en el propio entendimiento, ¿no? sí. Del tipo de negocio. Entonces, con este ángulo, pues uno diría, pues entonces la administración de Coahuila va a tener ya una mejor como preparación, no quiero decirlo con un sentido negativo, pero va a tener también unas guías que va a poder seguir para que cuando practique la auditoría al contribuyente de Ciudad de México, sea como si lo estuvieran atendiendo aquí. Ese es un lado que pareciera positivo y ahorita nos das un punto de vista. Y el otro, pues al tener estas directrices, lo que uno tendría como esperanza de decir, bueno, pues en Coahuila les voy a explicar que es diferente la publicidad a la mercadotecnia y pues ya van a tener el criterio y te va a decir, mira, no importa, ¿no? Yo ya tengo el criterio dictado y pues para mí es no deducible. No sé qué opinión te merecen estos dos ángulos. No, 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 completamente de acuerdo. Y lo que hemos vivido, ¿no? Como ya se sigue esa línea de acción, ciertas administraciones, ¿no? Como tocas el tema de mercadotecnia, el tema de descuentos que les platicaba, pues ya de cajón, sin analizar las partidas, ¿no? Ni las características de la operación del contribuyente, descartan ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, pareciera algo benéfico, pero también es un arma de dos filos, ¿no? Podemos tener Sí, también repercusiones, ¿no? Adversas en este sentido, ¿no? claro. Ok, muchas gracias. Obviamente el siguiente pilar es que confirman o precisan que va a ser una fiscalización inteligente y más hacia la evasión fiscal y el contrabando, ¿no? Yo creo que en estos tres bullets que están viendo en la pantalla, yo creo que puede quedar manifiesto lo siguiente. Cuando hablan de fiscalización inteligente, a nuestro juicio, es porque seguirán sosteniendo los procedimientos de acuerdo a estos algoritmos que se generan ya con la inteligencia artificial que maneja el SAT y al cruce de información a través de los FDIs, ¿no? Ese es un primer punto donde tiene la calificación de ser una fiscalización inteligente. No es que sea una fiscalización analizada y con un enfoque muy atinado hacia circunstancias específicas o contribuyentes muy puntuales. Esa es nuestra precisión. Y lo segundo es que cuando dicen que es para combatir la evasión fiscal y el contrabando, nos parece que está siendo la consecuencia de todo lo que se publicitó el año pasado respecto del huachicol fiscal, en donde claramente pues, se identificó que este tipo de evasión, ¿no? Toca varias áreas, ¿no? En donde la parte de comercio exterior es la primera y más importante y derrama en impuestos directos como el ISR y los indirectos como puede ser el IEPS principalmente y el IVA, ¿no? Entonces, creo que hoy, después de esa experiencia del huachicol fiscal, en donde yo lo dejaría como una pregunta para ver si alguno de ustedes tiene algo que haya visto en la prensa o analizado desde otro ángulo. Todavía no hay sanciones y no hay responsables, pero bueno, ese será un tema que le corresponderá a otro foro analizarlo. Pero lo que sí se ve es que los contribuyentes en general ahora vamos a estar sufriendo con procedimientos de fiscalización con ese ángulo, ¿no? Entonces creo que nos obliga a estar mucho más preparados y sobre todo a las empresas que puedan tener un vínculo directo o indirecto con ese tipo de actividades y de sectores, ¿no? Entonces, ese va a ser un gran trabajo de este año por parte de la autoridad fiscal. El, el siguiente
Disculpen, aquí se movió, le voy a mover. El siguiente tiene que ver con una continuidad hacia el combate de las empresas factureras y las del outsourcing, ¿no? Yo creo que aquí hay dos grandes puntos. El primero es que claramente se establecieron algunas reformas en el código fiscal que nos están empezando ya a dar una señal, no sé si de ya un exceso de búsqueda de estas empresas y regresaré para dar un comentario en eso. Y dos, como que un intento todavía por tratar de acorralar, ¿no? A este tipo de empresas, en donde, por supuesto, en las facultades de comprobación, pues el SAT claramente va a poder ir y al momento de detectar a una empresa facturera, inmediatamente cancelarle las operaciones a través de los sellos digitales famosos, ¿no? Eso es plausible en la medida que ciertamente se trate de empresas factureras. Pero recordemos que cuando la reforma inició hace algunos años, sí se detuvo de manera significativa el uso de este tipo de esquemas abusivos ilegales y ahora, para quien tenga curiosidad o quien se dedique a revisar de manera muy periódica estas listas de los contribuyentes del 69B, hay una cantidad infinita de contribuyentes, lo que denota dos cosas, o que todos somos factureros o que ya se llegó a un nivel en el cual se está presumiendo que existe una actividad de un facturero cuando en el fondo no lo es. Y al menos nosotros en nuestra experiencia trabajando con ustedes, nuestros clientes, nos hemos visto a veces en situaciones en donde el calificativo lo da la autoridad tributaria más porque a su juicio la empresa no tiene empleados o a su juicio no tiene esos activos que le gustaría ver cuando son circunstancias más del tipo de actividad y del negocio mismo. Entonces, nuestra preocupación es que en ese intento de perseguir a las empresas factureras, nos vamos a ver involucrados en acciones de fiscalización inapropiadas y con un alto impacto que es la cancelación de los sellos digitales. Ese es un primer punto. Segundo, obviamente, al tratarse de actividades ilícitas, pues se le dará vista al Ministerio Público para que jueguen su papel y manejen la parte penal y el SAT continuará con el procedimiento normal administrativo de recaudación. Hasta el tercer punto ya también viene la reforma fiscal, que es que pues no se le va a permitir la inscripción al RFC a contribuyentes en donde tengan un vínculo sus accionistas, consejeros, representantes con empresas que ya hubieran sido identificadas como factureras. Entonces, creo que esa parte puede ser una buena acción, nuevamente, en la medida que se confirme que es este tipo de empresas, ¿no? Pero el contrapeso, y llego al punto inicial en donde hoy podrían ser muchas empresas que de fondo no son factureras y están siendo calificadas de manera inapropiada como tal, porque si hoy nosotros como contribuyentes tenemos una operación que se identifica proveniente de un facturero, pues resulta que tenemos 30 días para pagar los impuestos, no para aclarar. No me voy a desviar porque creo que cuando tuvimos el webinar sobre la reforma fiscal así lo indicamos. En el pasado te daban ese espacio para que tú aclararas. Hoy lo que se está diciendo es, tienes ese espacio de 30 días para corregir, es decir, para que consideres como no deducible el gasto y pagues y reviertas el efecto del IVA. Y si no lo haces, te suspenden los sellos digitales. Entonces, creo que esto, y más adelante, Norma, no sé si ahora nos quiere dar un punto de vista, creo que es parte de lo que sentimos que debemos darle un enfoque con un medio de defensa o estar muy preparados para una acción legal, porque esto sí se antoja sumamente agresivo, fuerte para los negocios mismos. No sé qué opinión te merece, Norma. Y claro, Jaime, muchas gracias. Buen día a todos nuestros amigos que están conectados al webinar. Muchas gracias nuevamente por hacerlo. Sí, efectivamente, advertimos que este tema es un aspecto que adquiere especial relevancia y que denota lo que venimos comentando, ¿no? De
las facultades mucho más agresivas o como se dice en el medio, ¿no? Los dientes que se le están dando a la autoridad para efecto de llevar a cabo una fiscalización mucho más acertada, ¿no? O asertiva sobre los contribuyentes. Y este aspecto que mencionas es un tema muy relevante porque a diferencia de lo que se establece en el artículo 69b, que de lo que venías comentando, no se establece un plazo para autocorregirse, perdón, para desvirtuar la presunción de haber adquirido CFDIs que amparen operaciones inexistentes. En el artículo 69b sí se otorga un plazo o bien para autocorregirse a través de la presentación de declaraciones complementarias o para desvirtuar la presunción de haber adquirido este tipo de comprobantes. En este nuevo esquema, establecido principalmente en el nuevo artículo 49 bis de código, pues se da este plazo exclusivamente para autocorregirse y, como dices, echar para atrás los efectos fiscales que se hubiera dado a estos FDIs. En principio, limitar la deducción y el acreditamiento del IVA también revertirlo, ¿no? Entonces, sí es un aspecto que torna, que establece un punto diferencial de lo que se establecía hasta el año pasado en las disposiciones fiscales y que consideramos que es un aspecto que se tiene que valorar debidamente por las empresas, pues puede generar eh, consecuencias económicas, financieras y perdón, graves, ¿no? Adelante, Jaime. Ah, no, muchas gracias, don Fanny. Probablemente por el tiempo no me extiendo demasiado, pero creo que este tipo de iniciativas ya cumplieron su cometido, ¿no? Ya se disminuyó el uso de las factureras, del outsourcing, y creo que como política fiscal ya deberíamos evolucionar. Honestamente, cuando tenemos una economía informal que representa más del 50% de la economía, ¿no? ¿En dónde está el problema? El problema no está en los contribuyentes cautivos. El problema verdaderamente ya se da al conectar la actividad formal con la informal. Y hoy tenemos un sistema del IVA que es muy dañino cuando es esa combinación de economías y un impuesto sobre la renta con una tasa muy alta que inhibe en muchas ocasiones el cumplimiento adecuado, ¿no? O sea, tasas corporativas del 42% para un empresario mexicano, y si le agregamos la PTU, que por supuesto ya con el tope que se tiene que puede representar 3-5%, o sea, llegar casi al 50% de contribuciones al Estado y a los trabajadores, sí se convierte en un problema. Entonces yo creo que empieza a ser más urgente. Siempre ha sido importante, pero creo que está abandonado en los últimos años este tipo de reflexiones y análisis que nos deberían llevar hacia un mejor camino, pensaríamos nosotros. Pero bueno, decía, no me extiendo demasiado por la naturaleza misma del evento. Eh, ¿Cuáles son ahora dichos elementos claves de la reforma fiscal para el 2026 y qué reglas administrativas tenemos, ¿no? En esa parte, lo primero, recordarles que pues hay un incremento en las tasas de retención que hacen los bancos por la generación de intereses, y esta retención es sobre el capital, que sube del 0.5 al 0.9 del capital mismo, una retención ya más importante cuando las tasas de interés no son tan atractivas, ¿no? Luego también hay un cambio en la deducción de cuentas incobrables, ¿no? que deben manejar las instituciones financieras, cuando antes era un tema de reservas y ahora tienen que caminar por un camino diferente. No sé si Viviana nos quieres dar algún comentario ahora o más adelante, porque hay unas reglas en ese punto, ¿no, Viviana? Sí, en esta se limita ahora la deducción, ¿no? Antes era conforme a los castigos o lo que indicaba la CNBB, ahora es notorio imposible la práctica de cobro. Un poquito más adelante les voy a platicar que ya hay reglas de carácter general al respecto, porque también la propia ley de ingresos, ya la que fue aprobada, señalaba que en disposiciones transitorias que sí iban a dar facilidades para las instituciones de crédito, ya hay. Voy a platicar un poquito más adelante para no interrumpir la secuencia que llevas, Jaime. Muy bien, muchas gracias. También decirles que se incrementó la tasa de recargos en un 40%. Es decir,
hasta el año pasado traíamos una tasa mensual del 1.47 y ahora es del 2.07. Entonces, tómelo en cuenta porque financiarse con el fisco es extremadamente caro. De hecho, nos da como una tasa anual del 25%. Entonces, es mejor pedirle dinero prestado al banco o a un buen amigo y no deberle al SAT y pagarle recargos, ¿no? Por supuesto, hay una tasa del 0% en IVA para productos femeninos, que son las toallas femeninas, es plausible, por supuesto. El IVA, aquí hay un tema que generó demasiados problemas en el sector asegurador. Espero que algunos de ustedes ya no lo estén viviendo porque las primas de seguro se incrementaron, creo que en un porcentaje del 20-25%, producto de todas las auditorías que les hizo el SAT y conclusiones que tomaron respecto del IVA que se tiene que pagar cuando la aseguradora tiene que cumplir con el siniestro hacia el asegurado. Esto es que si la aseguradora, déjeme pongo un ejemplo de un gasto médico mayor, ¿no? Que si de pronto el asegurado tiene que hospitalizarse y producto de ello la aseguradora le reembolsa los gastos de hospitalización, pues resulta que el IVA que se le pagó al hospital, que lo absorbe la aseguradora, no va a ser acreditable para la aseguradora. Entonces, por lo tanto, al convertirse en un costo, pues se le incrementa su impacto, se le reduce su margen y por lo tanto, pues cumple más con lo que dicen las nuevas reglas, disposiciones, pero pues le va a pasar el efecto al asegurado mismo, al pago de las primas. Entonces, ya está definido, ya se concluyeron todas esas discusiones y negociaciones con las aseguradoras y el efecto ya está plasmado por ahí. Sexto, pues en este año básicamente tenemos dos estímulos fiscales, ¿no? Digo, hay otros específicos para el IEPS y demás que siempre han venido por años, pero tenemos el de la repatriación de capitales, que ya dijimos en su momento que tiene muchas consideraciones y ángulos de preocupación, pero ahí está. Y el otro es el del programa de regularización fiscal, que ese deberíamos sí tomarle nota porque de lo que se tenía el año pasado, que era hasta 35 millones de pesos como tope de ingresos, ahora subió a 300. Y si estamos siendo objeto de revisión o nosotros mismos de forma espontánea queremos corregir el pasado fiscal, sí podemos dejar fuera las multas, recargos y gastos de ejecución. Inclusive hablando de multas, al 100% todas las que estén vinculadas con pago y 90% aquellas que sean multas formales. Las más importantes y onerosas son las que tienen que ver con el monto de pago, ¿no? Y por último, recuerden que también se dieron cambios importantes en las tasas de retención de ISR y movimientos de IVA para actividades con plataformas digitales, ¿no? Un ejemplo es que hay un 2.5% de retención para personas morales en materia de ISR y en el IVA el 50% de la tasa se retiene, que es el 8%. Hay muchos detalles en esa parte, solamente es un recordatorio y quienes tengan un vínculo con este segmento y movimiento de comercio, tomen nota y con todo gusto podemos profundizar porque no es nada sencillo, y hay mucha casuística alrededor de eso, ¿no? En otros temas, el IEPS, pues ya sabemos que se incrementó sustantivamente para el tabaco, para cigarros, también para los refrescos, las bebidas saborizadas. Esto creo que ya no tendría mucho caso profundizar. Y también para el tema de los videojuegos. Esos son recordatorios nada más que ya empiezan a tener efectos económicos y de cumplimiento fiscal en este 2026 y que esperemos que los estén tomando en cuenta, ¿no? En términos del código, Viviana, no sé si nos quieres platicar Sí, lo que ya brevemente, está. Jaime, nada más son flashes, recordatorios, ¿no? A todos ustedes ya les hemos dado una plática sobre estos temas, pero va muy de la mano con lo que les queremos seguir platicando, ¿no? De las reglas de carácter general que se han publicado, con lo que Norman va a abundar, sobre todo en este tema, ¿no? De modificaciones que han habido de la reforma, para que tengan ustedes un panorama completo, ¿no? Entonces, ustedes saben que se modificaron ciertos lineamientos en el Código Fiscal de la Federación, ¿no?
para que la autoridad fiscal pueda actualizar este padrón del RFC, ¿no? Donde hay temas de negativas de inscripción a las personas morales, como ya comentó Jaime, si sus socios accionistas o el consejo está relacionado con temas, por ejemplo, de emisión de facturas falsas, ¿no? Tengan algún otro tipo de circunstancia de observaciones ante la autoridad fiscal, hay una negativa, ¿no? También esos procesos de bajas o suspensiones de actividades, o de cancelación ante el RFC, ¿no? Si las empresas no tienen en 3 años o en 5 años respectivamente actividades, digamos, ante el SAT, ¿no? Todo el tema de la reforma de comprobantes falsos, ¿no? Que creo que Norma nos va a platicar también ampliamente, pero se define, ¿no? Ya, y es lo que a nosotros nos duele por todas las repercusiones que hay, ¿no? Ya ¿qué es un comprobante falso, ¿no? Aquel que no opera, aquel que no puede soportar, ¿no? Operaciones existentes, verdaderas, o bien actos jurídicos reales, ¿no? Entonces, ya hay una definición, hay un link ahora con el tema penal, que bueno, también Norma nos va a abundar en ese tema, faltaba cerrar la pinza, y todo lo que va relacionado con ello, ¿no? Esa cancelación de sellos digitales, estos nuevos temas que tiene y facultades que tiene la autoridad fiscal, ¿no? De esas auditorías abreviadas, ¿no? De 24 días para calificar si son emisiones de comprobantes falsos, ¿no? Ya comentaba Jaime 69 veces la rigidez que tiene ahora este procedimiento, ¿no? En un inicio, cuando la autoridad inicia con este procedimiento que en teoría debería ser aplicable para los CEFOS, ¿no? Pero es para cualquiera, ¿no? Entonces, y con repercusiones a quien recibe las facturas, ¿no? Para desconocer el efecto fiscal que se le dé un comprobante falso, ¿no? Entonces, este procedimiento tan rápido, ¿no? Donde desde el día uno ya tienes tú esa suspensión o cancelación de tus sellos, no puedes operar, tienes que esperar todo este proceso. Es realmente algo preocupante. Norma nos va a detallar todo esto y los elementos de defensa que tienen los contribuyentes, pero todo ello, yo les diría que la definición de los comprobantes falsos tiene realmente repercusiones, ¿no? Este tema de los sellos digitales, el tema de que yo tengo que estar como receptor de cualquier CFDI, ¿no? De proveedores, estar a las vivas y revisando si alguien ya se publicó, que no necesariamente por emitir comprobantes falsos, tal vez no tiene la capacidad de respuesta en estos 24 días y atender una auditoría, ¿no? Entonces, en este sentido, yo tendría que desconocer ese efecto fiscal de las operaciones, ¿no? El tema de la garantía del interés fiscal es otro tema que es importante, ¿no? Que desde el recurso de revocación lo vamos a tener que realizar. Y también esta prelación de la garantía fiscal, ¿no? La garantía fiscal, esa garantía fiscal preferente que tiene la autoridad fiscal del billete de depósito, es muy importante y va relacionado con algo que les voy a platicar más adelante también con reglas de carácter general, ¿no? Entonces, yo les diría que son temas que hemos seleccionado, ¿no? Hay más de la reforma fiscal, ya lo hemos platicado. Y de la mano con ello, también quiero yo brevemente comentarles, no me les tomo más de 5 minutos, reglas de carácter general, que se publicó el 28 de diciembre, pero a lo mejor hemos pasado por alto. Hicimos esta selección, hay más cambios, ¿no? Pero déjenme decirles algo. El anexo 1A se modificó todo el tema de los trámites, las fichas de trámite. A lo mejor pensamos que, nada más hay renumeraciones, que hay muchas renumeraciones, ¿no? Para que ustedes pongan atención. Sin embargo, hay que ver el contenido porque hubo también precisiones y modificaciones a los mismos. Por ejemplo, en el caso de donatarias, no quiero profundizar, pero hay cambios, ¿no? Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a hacer algún trámite, mi consejo sería revise nuevamente la ficha porque hay ciertos ajustes y cambios que pasaron como bola baja, ¿no? Entonces, se los recomiendo, ¿no? Y entrando ya en materia en el tema de las reglas de carácter general, ahí pueden ver en su pantalla, las he clasificado reglas del código ahorita. Pues obviamente la 2120 reconoce la nueva tasa de recargos que ya les platicó Jaime. El tema también, la 2136 del código es importante porque para la opinión de cumplimiento fiscal, ¿no? Que obtienen las empresas, para poderlo obtener de forma positiva, otro elemento que se va a calificar es el tema de los comprobantes falsos, ¿no? Entonces, todas las reformas que se hicieron ahorita y cambios a las resoluciones de carácter general están muy enfocados al tema de plataformas digitales, comprobantes falsos y temas del IEPS, ¿no? Entonces, por eso quisimos traer un poquito este antecedente, ¿no? De la reforma y este recordatorio, porque las reglas se ajustaron también en este sentido, ¿no? Y lo mismo, ahorita platicábamos que una empresa no se puede dar de alta ante el SAT
si sus accionistas tienen algún vínculo con comprobantes falsos y otros temas, ¿no? Se está dando un plazo, un procedimiento en la 2417 para poder aclarar un plazo de 10 días, ¿no? También hubo modificaciones para que, ojo, he tenido clientes que se han dado cuenta en el tema de cancelación de comprobantes fiscales, se han dado cuenta que recordarán que para yo poder cancelar un comprobante fiscal debo de recibir autorización de quien lo recibe, ¿no? Entonces, anteriormente los comprobantes de complemento de recepción de pagos no necesitaban eso y ahora sí necesitan autorización para que lo consideren. Y sobre todo ahorita que viene la declaración anual, que también les voy a comentar más adelante algunas recomendaciones para prepararnos, ¿no? Y así varios complementos, por ejemplo, para hidrocarburos, ya comentó Jaime también el tema del huachicol fiscal, muchos temas relacionados con hidrocarburos y petrolíferos, en cuanto a CFDIs, en cuanto a controles volumétricos, también hubo precisiones en reglas de carácter general. Como pueden ver también en la 27716, el tema de gasolinas y diésel, los complementos también tienen adecuaciones. ¿Qué otro tema podría ser importante que les comente? La 299 se agrega, perdónenme, por estos cambios que hubo en el 42 del código, ¿no? Donde se tiene que informar quién es el presidente del consejo o el representante legal, ¿no? De las empresas o el administrador para poder tener y tener conocimiento y se nos informen de hechos o omisiones en una auditoría, ¿no? Entonces, todo esto va de la mano con la reforma fiscal, ¿no? Aquí continuando con temas de código, ahorita Jaime platicaba que hubo fuertes cambios en temas de retenciones de plataformas digitales, pero también hubo un cambio, nada más a manera de recordatorio, donde la autoridad fiscal está facultada a poder revisar en tiempo real la información que tiene una plataforma digital, que también hay temas de inconstitucionalidad, pero bueno, será tema de Norman. Y en esta regla, la que pueden ver aquí en la 2921, nos dice ¿cómo puede acceder la autoridad fiscal y qué tipo de información puede ver? Ya la están acotando, porque también era un temor de, oye, ¿hasta dónde va a llegar, no? ¿Hasta la cocina o qué va a pasar, no? Otro tema que ya les platicaba ahorita de la garantía del interés fiscal, está esta regla 2.12.14, ¿no? Donde ya dijimos que la garantía por excelencia es el depósito de dinero en el Banco del Bienestar, ¿no? Entonces nos están diciendo que puede haber la posibilidad de entregar otra garantía siempre que yo demuestre y dé información, ¿no? Entonces, esta regla va a ser muy importante, la 2.12.4, perdónenme, porque, por ejemplo, indica, oye, para caso de fianza o para caso de carta crédito, pues muestra los estados de cuenta de los últimos 3 meses para ver si está la posibilidad, ¿no? De que puedas garantizar de esta forma y veamos que no te es factible llegar y garantizar con el medio de garantía preferente que es el depósito de dinero en Banco de Bienestar, ¿no? Entonces, son temas que se están agregando también en temas de IEPS para poder declarar todo el tema de las nuevas tasas, el tema de los otros productos que contienen nicotina, se están modificando. Otro tema que es importante para instituciones de crédito, las reglas 9 que están ahí viendo en su pantalla, 9.1, 18, 19, 20, todo está relacionado con lo que les platicaba ya Jaime de la deducción de cuentas incobrables. Hay una facilidad muy importante aquí, ¿no? Donde les permiten no presentar todos los avisos a los acreditados, ¿no? De los créditos que vamos a hacer deducibles, pero también esa temporalidad que algún momento ya platicábamos, ¿no, Jaime? De la reforma fiscal, donde decíamos, oye, va a poder haber un dobleteo, falta un artículo transitorio. No hay un artículo transitorio, pero está estas reglas donde les permiten a las instituciones de crédito que tengan ciertos créditos que ya muestran vicios y mora, ¿no? Al 31 de diciembre del 2025 pero que no han sido castigados todavía según las reglas del CNBB, para poder deducirles posteriormente, o sea, a partir del 2026, cuando se castiguen, pero siempre y cuando, ojo, presenten un aviso más tarde del 16 de febrero. Entonces, esas son de las actividades que ahorita vamos a platicar también más adelante de qué poner atención en esos 3 primeros meses, ¿no? Y otros temas también que les puedo decir que son relevantes, bueno, en ley de ingresos, pues todos los estímulos fiscales se están regulando, ¿no? El tema de los 300 millones de pesos para poder obtener la condonación de multas, nos están diciendo cómo determinarlos, los ingresos del 2024. También hay reglas para el estímulo de FIFA, hay reglas, ahí las pueden ver también, la sección 9.3 para el tema de repatriación de capitales y una serie de reglas también que están adecuando, las que les pongo PSD, que son para
las plataformas digitales, ¿no? Los servicios que se presentan hasta a través de ellas, donde cómo reportar el IEPS que están relacionados, ¿no? Para los juegos de apuestas, y otros transitorios dentro de la resolución miscelánea que ahí los pueden ver que son importantes, ¿no? El tema del recurso de revocación, la garantía que ya los comentábamos, que, oye, ¿qué pasa con los recursos que iniciaron anteriormente a la reforma, ¿no? Del 1 de enero del 2026, se tienen que garantizar o no, ya nos aclaran en las reglas de carácter general que no. Y lo que les decía, ¿no? De las instituciones de crédito, ¿no? Entonces, los invitamos a que hay que echarle un ojito a todo esto, ¿no? Estos cambios. También recordatorio, se actualizaron las tablas, ¿no? Para retención de personas físicas, pago de impuestos a personas físicas. Ya hubo un incremento del 10% de la inflación respecto de la última actualización. Entonces, ya se tiene que actualizar. Ahí la tienen en su pantalla. Y también hay acciones que tenemos que considerar para este primer trimestre. Me adelanto, Norman, pero también uno de ellos en febrero va a ser los amparos, pero no sé si tú quieras comentar algo, Jaime, de lo que acabo yo de platicar o ya nos arrancamos con estas Pues primeras obligaciones. nada más algo muy breve. Sí, Yo creo que lo que nos acabas de decir, combinado con la circunstancia y entorno en el que nos encontramos, se me venía a la mente, porque algunos de los asistentes seguramente lo recordarán, que hace muchos años decíamos que con un enfoque estrictamente técnico, jurídico, pues la miscelánea solamente nos daba derechos y no obligaciones, y que jerárquicamente hablando, pues estaba por debajo de las leyes y de los reglamentos, ¿no? Y, ujú, y con ejemplos como el que nos pusiste, que en la miscelánea se está regulando lo de las cuentas incobrables, ¿no? De los bancos. Yo creo que hace muchos años, si me pidiera una opinión a un cliente, le diría, oye, no, espérame, se les olvidó ponerlo en el transitorio y probablemente tendrías derecho a una deducción diferente y no quiero decir hasta una deducción doble, pero entonces, ahora no, ahora pues no importa que venga en la miscelánea, no importa que venga en esa sección de preguntas y respuestas del SAT, pareciera ser que nuestro entorno nos está haciendo que pues tengamos que atender a eso, porque irnos a pelear y defender algo cuando sabemos de antemano que la autoridad lo va a ver diferente y con todo este proceso, que no me voy a desviar demasiado de que las auditorías son manejadas de una manera, la cancelación de sellos trae otro ángulo, las garantías del interés fiscal van o sea, a requerir una serie de cosas para que no hagamos un depósito en el Banco del Bienestar. Híjoles, yo creo que hay que hacerle muchísimo caso a las reglas misceláneas, hay que analizarlas y hay que aplicarlas lo mejor que podamos, por supuesto, salvaguardando los intereses de nosotros como contribuyentes, pero no dejarlas de lado. Yo creo que lo que nos estás compartiendo es sumamente importante y hay que tenerlas al día y bien aplicadas, ¿no? Ese podría ser nada más mi comentario. gracias, Jaime, sí. Y y reitero, ¿eh? Hay más cambios que a lo mejor debemos de estar revisando, pero hicimos esta selección de lo que creemos nosotros puede ser más relevante, ¿no? Y cambiando de tema, otro que es el enfoque que le queríamos dar a esta plática es ese recordatorio rápido de estos 3 primeros meses. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de que presentemos la declaración anual, ¿no? En el mes de enero, ¿qué tuvimos que haber hecho? Y si no lo hicimos, pues hay que darle, ¿no? Los FDIs por pagos al extranjero se tenían que haber emitido durante el mes de enero. Ahí tienen los fundamentos. Y, La declaración anual del periodo de liquidación que tienen que presentar las empresas que están en este proceso cada mes de enero tiene que presentar una especie de declaración anual, ¿no? Que trae acumulado todo el proceso de liquidación, ¿no? Entonces, se tuvo que haber presentado también. ¿Qué pasa en el mes de febrero? En el mes de febrero que estamos en tiempo y para que lo vayamos preparando son las informativas, ¿no? Y entre ellas tenemos el anexo 14 de la DIM, que son las operaciones con residentes en el extranjero, ¿no? A más tardar el día 15. Ojo, el aviso de cuentas incobrables también a más tardar el día 15 de febrero. Ya les dije la opción de las instituciones de crédito a más tardar el 16 de febrero. Dicen las reglas de carácter general si queremos ejercer esta opción de poder seguir deduciendo la cartera que tenemos hasta el 31 de diciembre del 2025 como mora, ya en situación de mora, si lo queremos deducir, pero que no hayamos castigado ya. O sea, que no hayamos hecho un doblete, que no hagamos un doblete en la deducción, ¿no? La declaración también anual de donatarias autorizadas, acuérdense, 15 de febrero, ellas la presentan con anticipación.
Reexpedición de CFDIs de nómina, nos dan un plazo hasta el 28 de febrero. Ojo, son reexpediciones, no son la emisión de CFDIs que se me olvidaron timbrar, ¿sale? Determinación anual de la prima de riesgo para efectos del IMSS. Acuérdense que también es durante el mes de febrero. Otros puntos a considerar, la relación de socios accionistas residentes en el extranjero. Acuérdense de este formato 96 también. Tenemos hasta marzo para poderlos presentar. Y bueno, ya saben, ¿no? ¿Para qué les digo que la declaración anual de personas morales es en marzo? Tendremos ya otro webinar que esté relacionado con ello, pero son actividades previas que tenemos que realizar, ¿no? No sé, Jaime, ¿te quieres platicarles un poquito de partes relacionadas y precios de transferencia? Sí, yo creo que en esta parte, Viviana, por supuesto, hay obligaciones formales que tienen que ver con las declaraciones informativas que por ahí ven en la lámina que van al 15 de mayo, ¿no? Unas de ellas, otras, cuando ya es la declaración informativa de país por país, va hasta diciembre junto con la informativa de la declaración o la informativa maestra para grupos que tienen su base en México. Yo creo que tal vez el mensaje de nuestro lado, basado en auditorías recientes con el SAT, puede darnos un enfoque mucho más amplio. Y lo voy a poner así muy rápido. En el pasado, ¿no? Muy al principio de estas reglas, prácticamente era todo lo que tenía que ver con el extranjero, ¿no? Lo nacional se decía que no tenías obligaciones. Después cambió y se incorporó lo nacional. Y se empezaron a copiar solamente modelos y comparables internacionales, que porque no había buenas bases de datos en México, ¿no? Al día de hoy, la autoridad los ha venido rechazando, ¿no? Y creo que lo más importante es que las auditorías de precios de transferencia están siendo ya más sofisticadas, en donde, con tanta información que tiene el SAT, en la declaración anual, en los CFDIs, en el DICIP cuando aplica, o en el dictamen fiscal y en el estudio de precios de transferencia, verdaderamente están saliendo chispas, al grado tal que hay, y lo voy a decir con un sentido muy objetivo, pues regularmente las posiciones fiscales, primero, las transacciones las registran el área contable, ¿no? Los FDIs los hace en muchas ocasiones el área comercial, ¿no? Los puntos fiscales los toma el área fiscal y los estudios de precios de transferencia los hace un economista, ¿no? Ujú. Homologar lenguaje está siendo un verdadero problema y el SAT ahora está utilizando como herramienta de fiscalización una discrepancia entre lo que se dijo en un CFDI, la manera de cómo quedó registrada en la contabilidad y la expresión y calificación que hizo la economía de esa transacción. Al grado tal que hemos visto casos en donde en el estudio de precios de transferencia se dice, no, es que la empresa pagó una comisión y resulta que en el registro contable fue un servicio, ¿no? Y en la factura, ¿no? Fue un descuento. Entonces, hoy nosotros mismos, inclusive en la firma, lo que estamos haciendo es ya trabajar de forma muy multidisciplinaria en todo el enfoque de los precios de transferencia, en la información de partes relacionadas y en las posiciones fiscales, porque hoy está siendo verdaderamente un ángulo de revisión y de ataque por parte de las autoridades fiscales. Ya no me voy a desviar demasiado, pero estamos viendo auditorías de precios de transferencia en donde el especialista del SAT en precios de transferencia está tomando posiciones en materia de IVA, ¿no? Entonces, si no nos preparamos mejor, vamos a llegar y vamos a subir los 3.2 billones de pesos que hoy tiene el SAT en créditos fiscales, solo porque la posición del SAT va a ser una y nosotros vamos a tener más dificultades para poder explicar y defendernos mejor. Yo creo que hoy el tema de precios de transferencia, Viviana, es muy Sí. importante, muchísimo en operaciones entre empresas mexicanas y con el extranjero, porque está siendo el foco de atención y además son cantidades muy importantes, ¿eh? Muy Sí, importantes. de acuerdo contigo, Jaime. Pues hasta ahí era un poco el comentario de esa parte, ¿no? Gracias, gracias, Jaime. También, ¿qué hacer durante estos 3 primeros meses? Digo, sí, lo que comentó Jaime ahorita nos extendimos del primer trimestre, pero son focos y alertas que queremos hacer para que los contribuyentes valoren esto,
porque hemos visto que muchos no presentan este tipo de informativas, ¿no? Pensando que no les corresponde, ¿no? Entonces, durante este periodo también nosotros lo que estamos recomendando es valoren si no están obligados a presentar el ICIF, obviamente dictamen fiscal, estas informativas también que ya comentó Jaime. ¿Y qué más, no? ¿Qué más hacer para este cálculo de declaración anual? ¿Qué recomendaciones previas y que ya deberíamos de estar haciendo, no? Tal vez ahorita estamos con nuestros cálculos viendo estimados, cuánto tenemos, pero para todo ello tenemos que identificar, ¿no? Y esto se los pongo de acuerdo con lo que ha publicado el SAT en el tema de preguntas y respuestas, ¿no? Para esta declaración anual, que el aplicativo ya está a todo lo que da, ¿no? En vigor y demás, para estas declaraciones anuales del 2025. Si nosotros identificamos que tenemos que presentar pagos provisionales complementarios, debemos de valorar el tiempo en que se llegan a reconocer en este aplicativo y el reflejo de estas declaraciones y de los pagos, ¿no? En donde se ha indicado que si hay declaraciones con pagos, se reflejan hasta después de 48 horas. Si solo son declaraciones complementarias, ¿no? Son después de 24 horas. Entonces, no hagamos todo esto la última semana de marzo porque si no, no se van a actualizar y recuerden que se satura la plataforma. Verifiquen de una vez, ya están los datos precargados, los ingresos acumulables que vienen en su declaración, los FDIs que tienen, lo que tienen en sus papeles de trabajo y lo que dice su contabilidad, ¿no? Entonces es tiempo de hacer estos cruces. Les estoy diciendo que también revisen CFDIs, ¿no? Entonces, estamos en el periodo todavía hasta la presentación de la declaración anual para cancelar los FDIs que correspondan. Y recuerden que necesitamos autorización del que lo recibe, ¿no? Y ahora también en el caso de complementos de pago, para que nos vayamos poniendo a trabajar en hacer estas actividades, ¿no? La base de impuestos de los FDIs en cuanto al ISR retenido por honorarios que se llega a precargar de la declaración, ojo, también incluyen retenciones que correspondan a reciclos. Entonces, cuando yo quiero determinar cuál es la base de los honorarios, no solo es dividir entre el punto 10 lo que viene ahí, tenemos que segregar lo que es reciclos porque son temas de errores que hemos detectado en la elaboración de los cálculos y las declaraciones anuales, ¿no? Los visores de nómina, ojo, también ver que estén actualizados. La corrección se hace 2 semanas después si volvemos a emitir CFDIs de nóminas, que estamos en el plazo en febrero. Entonces, si se fijan, si pasan 2 semanas más, ya estaríamos hablando mediados de marzo. Entonces, estamos contra reloj, ¿no? El tema de la PTU, acuérdense, identifiquen los topes, los 3 meses, ¿no? O el promedio de los 3 años, el mayor, y llenen bien el campo en la declaración anual, porque acuérdense que si no les pone el 10% sobre el total de la base, ¿no? Y ya les decía, ¿no? Verifiquen si tienen que presentar el ICIF o no. Por pagos al extranjero también hay obligación, revísenlos si exceden los 100 millones. Verificar la vigencia de la fiel, que nos ha pasado también que se les está venciendo la fiel, ¿no? Y otra cosa, pasó también como una bola baja, hubo cambios en CFDIs. Ojo, CFDIs versión 4.0. Hay campos que se modificaron por el tema de la reforma que ya platicamos del IEPS, el tema de los miligramos de nicotina que tienen los OPN, los otros productos que contienen nicotina, también para reconocer las nuevas tasas de IEPS que se incrementaron. Entonces, todo eso hay cambios. También hay cambios en el catálogo de patentes aduanales. Hay muchos ajustes en el anexo 20, en la redacción, ¿no? Entonces, también los invitamos, revisen la nómina, el CFDI de nómina, el 1.2, también la versión tuvo cambios, ¿no? Sobre todo en temas de fallecimiento de contribuyentes, personas físicas, evidentemente, se tiene que poner el nombre del contribuyente, incluso si ha fallecido, igual el domicilio fiscal del contribuyente. Y hay nodos que se han estado modificando, ¿no? Y también catálogos, ¿no? Catálogos, ahí pueden ver en su pantalla también en materia de sueldos y salarios. Se cambiaron el catálogo de percepciones, tienen ajustes, tienen estos campos nuevos que pueden ver ahí, ¿no? Para días de descanso laborados, para días de descansos obligatorios laborados, o sea, se están haciendo ese tipo de precisiones y distinciones, ¿no? Para que lo consideren. También en el CFDI de nóminas, esto es del lado de percepciones y del lado de deducciones, también hay campos y conceptos, perdónenme, dentro de estos catálogos que se están incorporando, ¿no? Entonces, los invito a que lo revisen y que vean también las claves que están usando en sus FDIs de nóminas para ver si no es que tenemos que ajustar, porque tal vez estábamos agrupando conceptos en alguno que actualmente ya teníamos, ¿no? Por ejemplo, vacaciones o lo que ustedes quieran, ya hay este tipo de cuestiones. Y todo eso también va muy de la mano, que me anticipo con el tema de
la reforma en cuanto a la jornada laboral, que eso va a ser otro webinar que les vamos a platicar, ¿no? Que Norman también nos va a ayudar ahí en estos conceptos, pero se está preparando la autoridad para poder tener mayores campos y poder utilizar lo que sea necesario, ¿no? Entonces, creo que son temas relevantes que debemos de estar considerando también. El cambio en el salario mínimo, recuerden, la UMA a partir de febrero también cambia, ¿no? Y la UMA son parámetros que utilizamos para poder nosotros determinar exenciones, por ejemplo, en tema de impuestos, ¿no? Que a partir del 1 de febrero van a ser 117.31 pesos, ¿no? Entonces, perdón, esto es como dicen, en un vistazo rápido de cambios y que tenemos que estar ya ejecutando y que es relevante para que ustedes lo consideren, ¿no? Y yo creo que hasta aquí sería mi participación, Jaime. No sé si tienes algún comentario o le cedemos ya la palabra a Norman. Sí, yo creo que muchas gracias, Viviana. Por supuesto, en todo este ángulo, creo que la aplicación de los medios de defensa no debemos dejarla de lado. Yo creo que seguimos teniendo una buena herramienta y ¿por qué no, Norman, si nos platicas de ello en este contexto de lo que ya narró Viviana y también compartí? Por supuesto que bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Viviana. Sí, por supuesto. Ya hemos tocado en otro webinar un poquito los aspectos de inconstitucionalidad de algunas, bueno, de las reformas fiscales que se prevén y que ya entraron en vigor para este año a partir del 1 de enero pasado. Sin embargo, en esta plática me centraré un poquito en hablar de aspectos ya muy específicos de inconstitucionalidad, de los argumentos que pueden plantearse de manera muy concisa y concreta, ¿no? Principalmente nos enfocaremos en estos cuatro aspectos, ¿no? Los FDIs falsos, ¿no? Los certificados de sello digital, los CSD, la garantía del interés fiscal y obviamente pues todos los argumentos de constitucionalidad que existen. Hay otros temas, como planteó hace unos momentos Viviana, el tema de las plataformas digitales. También se abordó en el webinar pasado. Sin embargo, pues recordaremos que, como lo platicó ella, eh, la posibilidad o la facultad que tiene ya la autoridad para poder entrar en tiempo real a las plataformas, ¿no? La facultad que se le otorga a la autoridad, pues es un aspecto que ha llamado mucho la atención, y aunque esta obligación entrará en vigor a partir del 1 de abril próximo, pues sí es necesario ir revisando el alcance de esta obligación, y sobre todo, pues advertir cuáles podrían ser los medios de defensa que nosotros podríamos establecer, incluyendo aspectos preventivos, ¿no? Con respecto a esta y cualquier otro de los temas que abordaremos en unos momentos, ¿no? Entonces, si pueden, por favor, avanzar la lámina, se los agradecería. Perfecto. Bueno, pues el contexto general, brevemente, es la reforma se publicó en noviembre del año pasado. Como sabemos, entró en vigor en su mayoría o casi en su totalidad el 1 de enero pasado. Implica pues un endurecimiento en el régimen de comprobantes fiscales, lo que hemos venido platicando, lo que han platicado ya con toda claridad Viviana y Jaime, ¿no? Nosotros lo vemos como un circuito perfectamente establecido el que ha planteado la autoridad para para llevar a cabo una fiscalización mucho más concreta y exhaustiva de la emisión de comprobantes fiscales y la recepción por parte de los contribuyentes que estén en ese supuesto, ¿no? Pero el circuito está claramente establecido, primero con la definición o con el nuevo requisito que se establece en el 29A de código, para efecto de establecer que los comprobantes deberán de tener, amparar operaciones verdaderas, existentes o actos jurídicos reales. Después se le otorga la facultad a las autoridades para llevar a cabo una revisión veloz, dinámica, como comentó Jaime hace unos momentos, ¿no? En un plazo máximo de 24 días, para determinar, ¿no? Para verificar, con base en presunciones que no son claramente determinadas cuándo se estará en esos supuestos, y las autoridades podrán llevar a cabo esta verificación, ¿no? En este plazo corto, y desde el inicio de las facultades, eso es un aspecto muy relevante,
que implica, pues inclusive podría considerarse como violatorio de un principio de presunción de inocencia que la Corte, si bien lo ha establecido, obviamente, y se establece en materia penal, pues también en términos del procedimiento administrativo sancionador, la Corte ha establecido que este principio también puede regir, ¿no? Entonces, el tema del endurecimiento en cuanto a las facultades de las autoridades para fiscalizar los comprobantes fiscales está determinado, como decimos, por el concepto, por las facultades de la autoridad y por la posibilidad que se le otorga inclusive de suspender o restringir sellos digitales o bien de cancelar los mismos, ¿no? Y también darle consecuencias de carácter penal. Entonces, por eso hablamos de una especie de circuito que las empresas deberán de considerar y que involucra aspectos, como veremos en unos momentos, de inconstitucionalidad. Más allá de eso, pues también la necesidad, como hemos platicado en algún otro webinar, de que las empresas establezcan esquemas preventivos, ¿no? Programas de debido cumplimiento al interior de las mismas, para que no solamente a través de un tema litigioso, que por supuesto que vemos elementos, pero también de carácter preventivo, para justamente estar de manera anticipada previniendo la posibilidad de que nuestra empresa pueda ser fiscalizada por cualquiera de las nuevas facultades que se le otorgan y en caso de ser sujeto de las mismas, tener la posibilidad de acreditar primero pues la correcta emisión de comprobantes fiscales y de igual manera pues la recepción que amparen o que las operaciones que estén amparadas en estos comprobantes fiscales tengan existencia real, ¿no? Entonces, los ejes que nosotros advertimos de inconstitucionalidad, pues se encuentran establecidos en primer término con aspectos de legalidad y tipicidad, justamente el aspecto de qué es un comprobante fiscal que ampare operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, pues no se encuentra perfectamente determinado en ley, se le otorga ya a las autoridades fiscales la posibilidad de establecerlo. No es como se establecía en el artículo 69b, que se establecía que cuando los contribuyentes emitan comprobantes fiscales sin tener capacidad material, infraestructura, personal, o cualquier otro elemento establecido por este artículo, inclusive no tener localizado el domicilio, pues se podría considerar que están emitiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. La nueva facultad que se establece en el 49 bis no establece con claridad estos elementos como sí los establece el artículo 69b, ¿no? Que está vigente, como sabemos, desde 2014. Esta nueva facultad se otorga a la autoridad sin que existan al día de hoy elementos claros de cuándo podrá presumir esta situación la autoridad. Entonces, el hecho de que desde el principio, además, pueda la autoridad suspender los sellos digitales de aquel contribuyente que esté sujeto a esta facultad de revisión, pues en nuestra opinión es un aspecto que involucra aspectos de legalidad, ¿no? De ilegalidad, de falta de tipicidad, violenta también aspectos de seguridad jurídica y presunción de inocencia, presunción de inocencia, como estamos comentando, ¿no? Además de esto, estos otros dos conceptos, el debido proceso, la proporcionalidad, el test de proporcionalidad que todas las disposiciones legales en materia fiscal deben tener, se vulnera también por algunas de las disposiciones nuevas o novedosas que entraron en vigor a partir del 1 de enero, ¿no? En cuanto al régimen de los CFDIs falsos, bueno, pues como hemos comentado, hay conceptos vagos e indeterminados, ¿no? Se establece una discrecionalidad excesiva de la autoridad para determinar en qué casos estamos ubicados en este aspecto de emitir comprobantes que amparan operaciones inexistentes, ¿no? Se invierte la carga de la prueba porque automáticamente cuando la autoridad ordena esta visita domiciliaria nueva, pues lo que hace es decirle al particular, demuéstrame, además en un plazo de 5 días hábiles, que estos comprobantes fiscales que yo estoy revisando
sí amparan operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales, ¿no? Entonces, ¿bajo qué supuestos tendrá el contribuyente que demostrar esta situación? Hoy lo desconocemos, pero pues es el aspecto de invertir la carga de la prueba al particular, un aspecto que consideramos verdaderamente grave y que puede tener consecuencias evidentemente, pues también muy graves, ¿no? Se viola también principios de certeza jurídica por la misma situación, no establecer con claridad cuándo estamos en esta situación. Las consecuencias que se establecen derivado de todo este proceso, pues son desproporcionadas en nuestra opinión, ¿no? Porque pues, el hecho de restringir o cancelar sellos digitales, el no permitir ni la deducibilidad ni el acreditamiento, el aspecto que se establece de multas muy elevadas por estos aspectos, así como el riesgo de carácter penal que se involucra por estas disposiciones. ¿Por qué? Porque si yo, derivado del proceso que está establecido en este artículo que venimos comentando de la nueva visita domiciliaria en materia de comprobantes fiscales falsos, el contribuyente que recibe la visita por presumiblemente estar emitiendo estos comprobantes, no desvirtúa, ¿no? La presunción por parte de la autoridad. Él, en principio, eh, se le cancelarán los sellos digitales. Al contribuyente o contribuyentes que les hubiera emitido estos comprobantes fiscales, tendrán un plazo, como venimos comentando anteriormente, de 30 días hábiles a partir de que se publique en un listado que va a emitir el SAT. Tendrá 30 días hábiles para autocorregirse, ¿no? Y presentar la o las declaraciones complementarias que apliquen. Si no lleva a cabo este proceso, pues inmediatamente se le suspenderán los sellos digitales y además, así lo establece la reforma que entró en vigor, pues podrá determinarse una responsabilidad penal por este aspecto, ¿no? Principalmente relacionada con lo que establece el artículo 113 bis del código, que es la emisión o recepción de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Entonces, las consecuencias para nosotros como personas físicas o bien para nuestras empresas pueden ser de carácter muy variado, desde las sanciones administrativas que venimos comentando, cancelación de sellos, restricción de los mismos, eh, o bien los aspectos de carácter penal, pues involucran consecuencias que nosotros consideramos muy, muy adversas para el entorno empresarial, ¿no? Esta nueva visita domiciliaria, pues simplemente establecer que se establece con base en presunciones, tiene la restricción inmediata de los sellos digitales, ya lo venimos comentando, tiene una afectación operativa evidente sobre la empresa que reciba esta orden de visita en esta materia, puede llegar a una cancelación de los sellos digitales y evidentemente el riesgo de carácter penal, ¿no? Que también venimos comentando. Eh, en cuanto a la cancelación de los comprobantes fiscales, ya lo comentó hace unos momentos Viviana, pero sí, evidentemente, ahora que se incorpora en el Código Fiscal la posibilidad de que los contribuyentes puedan cancelar los sellos digitales, perdón, los comprobantes fiscales, a más tardar al presentar la declaración anual en marzo de este año, pues no subsana, ¿no? Los aspectos de inconstitucionalidad que ya ha determinado la Corte con un plazo muy rígido para poder hacerlo. Esta rigidez en el plazo ya fue declarada inconstitucional y sobre todo el hecho de que, como comentábamos hace un momento, también Viviana lo tocó brevemente, el aspecto de que finalmente yo dependo de una aceptación por parte del receptor del comprobante fiscal para poder cancelarlo. Eh, entonces, todos estos aspectos consideramos nosotros que pueden ser válidamente impugnados nuevamente a través de una demanda de amparo y
considerando que ya existen además precedentes jurisprudenciales al respecto que pueden soportar un poquito o de manera más puntual los argumentos que nosotros planteemos en una demanda de amparo, ¿no? Adelante. En cuanto a los sellos digitales, ya hemos hablado, el 17H de código establece la cancelación de los mismos, el 17H bis establece todos los supuestos de restricción de los sellos digitales. Estas dos disposiciones involucran nuevos supuestos para estar en uno u otro, en una u otra situación. Tiene presunciones automáticas, ¿no? Se puede cancelar sin sentencia, ¿no? Por parte de una autoridad jurisdiccional, sino cuando la autoridad encuentre, por ejemplo, que un particular emitió a su juicio comprobantes fiscales que amparan operaciones falsas. En ese supuesto podrá cancelar los sellos digitales de todas estas empresas. Eso evidentemente limita las actividades de comercio y empresarial de las empresas, la libertad de trabajo, evidentemente, porque el hecho de que yo no pueda emitir facturas, pues me limita la posibilidad de generar ingresos, ¿no? Asimismo, pues involucra violaciones a principios de seguridad jurídica, la misma presunción de inocencia, ¿no? De la que comentamos hace algún momento, y distintos argumentos que consideramos nosotros que pueden ser hechos valer dentro de una demanda de amparo, ¿no? Entonces, eso es lo que consideramos nosotros. En materia de garantías, la prelación, de la que hablábamos hace algunos momentos también ya en este webinar, la prelación que se establece, ¿no? Como sabemos, con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, un contribuyente cuando se le determinaba un crédito fiscal podía solicitar cualquiera de los medios de garantía establecidos en el artículo 141 del Código, que son la fianza, prenda, hipoteca, depósito, etcétera. Podía optar por cualquiera de ellos libremente, ¿no? Considerando aquel que le pudiera resultar menos gravoso o que implicara una menor carga administrativa. A partir de la reforma se establece que obligatoriamente se tendrá que acudir en primera instancia a obtener un billete de depósito, depositar el total del crédito fiscal, cualquier cantidad que ello implique, ¿no? Y solamente se podrá acudir a los demás medios de garantía establecidos en el mismo artículo en los cuando la garantía generada a través del billete de depósito no alcance y llevando a cabo el proceso que se establece en miscelánea fiscal, del que comentó hace unos momentos también Viviana, ¿no? Obviamente esto implica una afectación financiera de importancia, una violación de acceso a la justicia y diría yo también un aspecto grave de violación al principio de presunción de inocencia, porque automáticamente la autoridad me está diciendo al determinarme un crédito fiscal, págamelo, ¿no? Te podrás defender, pero me lo tendrás que pagar a través de un medio, llamémosle, de garantía, que es el depósito la generación, el depósito del crédito fiscal en el Banco del Bienestar. En materia del recurso de revocación, pues también hay un aspecto relevante porque con anterioridad al interponer el recurso de revocación, como sabemos, yo podía solicitar la suspensión de la ejecución del crédito fiscal, por ejemplo, sin necesidad de generar una garantía, ¿no? Era el beneficio que se establecía para poder impugnar para interponer este medio de defensa. Actualmente ya no procede el eximir de este beneficio a los particulares, tendrán que garantizar forzosamente. Si bien en ley de ingresos se establece en una disposición transitoria la posibilidad de que durante los primeros 6 meses no se esté obligado a generar esta garantía, consideramos que el hecho de que esté establecido ya en el Código Fiscal implica claramente para dónde va la autoridad en un futuro y podrá limitarlo
para este ejercicio. El próximo año, ¿no? Podrá eliminar este transitorio y quedará entonces claramente determinado que no podremos nosotros presentar el recurso de revocación sin garantizar, ¿no? Es obviamente el hecho de que este circuito del que venimos comentando hace algunos momentos implique no solamente consecuencias de carácter administrativo, sino penal, pues es un aspecto a considerar y que puede resultar evidentemente violatorio, porque las reglas de carácter penal, permítanme el concepto, pues siempre implican que haya un principio que aplica en materia penal, que es el de la mínima intervención. Es decir, el aspecto penal tiene que verse como una última opción para efecto de sancionar a un particular. Aquí, inmediatamente por el hecho de ser sancionado de manera administrativa, se genera la posibilidad de que esto se traslade al ámbito penal, lo cual, pues en nuestra opinión, también resulta violatorio no nada más de disposiciones nacionales, sino de tratados internacionales celebrados por México y que por esa razón pueden ser impugnados por los particulares. Eh, Bueno, pues ya nada más comentar, obviamente, cuál es el medio de defensa idóneo que hemos venido comentando. El juicio de amparo, en su aspecto indirecto, obviamente, con motivo, podemos acudir a dos vías, ¿no? El juicio de amparo con motivo de la entrada en vigor de estas disposiciones legales, cuyo plazo vencería la próxima semana, el 13 de febrero. Eso es un aspecto muy importante a considerar. Y es este plazo que viene señalado en la lámina, el plazo de 30 días, vencería el próximo 13 de febrero, viernes 13, ¿no? Y hay otro supuesto que permite la posibilidad de impugnar a través del juicio de amparo cualquiera de estas disposiciones con motivo del primer acto de aplicación. Ahí se tendrá un plazo de 15 días hábiles. Sin embargo, por las características particulares de algunas de las disposiciones legales que entraron en vigor el 1 de enero, sí advertimos que el plazo idóneo para hacer la impugnación es el próximo 13 de febrero, dentro del plazo de 30 días hábiles con motivo de la entrada en vigor. Eh, Finalmente, bueno, a mí me gustaría nada más reiterar un poco la parte de la posibilidad de presentar este medio de defensa contra estas reformas que hemos venido comentando, que en nuestra opinión resultan ser gravosas y claramente inconstitucionales, ¿no? Sin embargo, pues el hecho de que establezcamos también al interior de nuestras empresas mecanismos y procesos internos de debido cumplimiento que a manera de aspectos preventivos puedan limitar la posibilidad de que nuestras empresas sean sancionadas, ¿no? Entonces, considerar estos dos aspectos, sí, evidentemente el carácter litigioso que claramente existe en nuestra opinión, pero ver el aspecto preventivo también como una posibilidad real de evitar la imposición de consecuencias administrativas y o penales en nuestra empresa. Por mi parte Tales con- sería todo, Jaime, Viviana. No, muchas gracias, Norma. Probablemente, digamos, estamos en el último minuto del evento y luego les pediríamos de favor, si nos lo permiten, a nuestros clientes y amigos que nos regalen unos 5 o 7 minutos más para atender a las preguntas y respuestas. Pero en este minuto yo simplemente diría que si bien en los últimos años hemos perdido la confianza hacia el mecanismo del amparo, porque sabíamos que la Corte estaba dejando de ser lo suficientemente objetiva, pensamos nosotros en la firma que es un buen momento para mandar una señal a la nueva Corte del cúmulo de elementos inconstitucionales que se han venido generando, esperando que tengan cuando menos la visibilidad de que los contribuyentes o las empresas sí los identifican y que esperan que tengan un actuar propio, objetivo, en beneficio de la sociedad. Creemos que no perdemos mucho, el costo por hacerlo tampoco es oneroso y de ahí que los podemos invitar a que lo consideren seriamente. Estamos conscientes que estamos a una semana y media para estos amparos en la mayoría de los casos, en otros
al primer acto de aplicación. Pero si deciden no hacerlo, nosotros en la firma lo que sí ya estamos viendo es un gran trabajo preventivo. Y como Norman lo decía al final, ¿no? Todo esto, tarde o temprano, en facultades de comprobación de las autoridades fiscales, nos va a exponer a un riesgo importantísimo en la parte económica, pero ya no quisiéramos pensar en la parte penal. Luego entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si en la actividad empresarial tenemos relación con proveedores perfectamente identificados de muchos años que cumplen con sus obligaciones fiscales, pues es ocioso tratar de tomar una actividad preventiva respecto de los factureros, déjeme ponerlo así. Pero si el modelo de negocios incluye una proveeduría de muchos proveedores, en donde son transacciones de una sola vez, de dos veces, y que están en diferentes regiones del país, ahí necesitamos una actividad de prevención para que cuando llegue el momento, porque va a llegar, y nos quieran calificar como una empresa vinculada con un facturero, tengamos elementos no solamente fiscales, legales, sino también comerciales, transaccionales, que nos permitan demostrar la inocencia y la no participación con estas empresas, ¿no? Entonces, ahí es en donde los invitamos verdaderamente a que con un enfoque mucho más preventivo, como lo indica Norman, trabajemos juntos en un entorno en donde se ve muy adverso y complicado para las empresas, ¿no? Entonces, con esto cerraríamos, digamos, la exposición, si nos lo permiten, y pasamos rápidamente a las preguntas que están en el chat. Y reitero, ojalá que nos llevemos estos 5 minutos. La primera, Jorge Hernández, muchas gracias por tu participación. Pregunta, y ciertamente dices que en el proceso de fiscalización, pues ahora se dice que van a agarrar parejo, y ya lo estamos viviendo. Es decir, no les está importando cuál es la característica del contribuyente, su tamaño y su capacidad económica. Estamos viendo, inclusive ahorita se me vino a la mente un caso en donde el crédito fiscal es mayor a las ventas del ejercicio en el cual se determinó el crédito fiscal. Y a pesar que ya se le indicó a la autoridad que esto es completamente desproporcional, lo dejan de lado y continúan con su enfoque. Entonces, sí, yo creo que nos obliga todavía a estar más preparados, porque no estamos sintiendo que tengan esa sensibilidad, a pesar de que en el plan maestro están diciendo que la van a tener, pero hasta el momento no se está reflejando, Joel, ¿no? La siguiente pregunta es por Humberto Jiménez. ¿Qué mecanismos de defensa pueden emplear los contribuyentes para salvaguardar sus derechos cuando son señalados por la autoridad por la realización de una operación que fue determinada como emisora de comprobantes falsos? Creo que ya lo decías, Norman, pero no sé si hay algo que quisieras agregar todavía más. Sí, es justamente lo que venimos comentando, ¿no? La parte de lo que implica actualmente este artículo nuevo de las facultades de fiscalización a cargo de las autoridades implica un cambio sustancial de lo que establecía el artículo 69b, que en su momento causó mucho revuelo. Sin embargo, ahora, en nuestra opinión, se queda corto con respecto a lo que se establece en esta nueva disposición, porque yo ya no tengo la posibilidad como receptor de comprobantes fiscales de desvirtuar, de demostrar que los comprobantes que yo recibí, pues sí amparan operaciones reales, que sí adquirí bienes o que recibí los servicios que vienen amparados en el comprobante fiscal. Aquí ya nada más me dan la posibilidad de autocorregirme dentro del plazo de 30 días. Entonces, sí, el mecanismo de defensa, contestando la pregunta que vemos nosotros como más viable, pues sí es un buscar presentar la demanda de amparo con motivo de la entrada en vigor de esta disposición, ¿no? Porque es una disposición que por el simple hecho de ser receptor o emisor de comprobantes fiscales puede causarme un perjuicio. Eso será parte de la argumentación que se vierta en la posible demanda de amparo. Correcto, muchas gracias. La siguiente pregunta por Eduardo Martínez. Muchas gracias, Eduardo. El gran problema es la subjetividad que tenemos en materia de precios de transferencia, y por más que se tenga soportado con documentación y evaluaciones, siempre estarán en búsqueda de una negociación que, por supuesto, siempre sea favorable para el SAT. ¿Qué se puede hacer para amortiguar de alguna forma esto? Sin duda, no hay mucho
que abundar en el planteamiento, Eduardo, lo estamos viviendo. Entonces, nosotros de manera muy general diríamos, si se tratan de transacciones internacionales, yo creo que hay que caminar muy rápido hacia un MAP porque es solamente el camino que vamos a tener para poder llegar a un punto mucho más equilibrado ante esta posición que claramente tú tienes e identificas. Y segundo, salirnos de un contexto de impuestos indirectos, porque recordemos que en materia de tratados fiscales no quedan comprendidos el IVA, el IEPS y todos estos que sean diferentes al impuesto sobre la renta. Entonces, caminar muy rápido hacia el MAP nos parece que puede ser o el acuerdo mutuo, como se dice, puede ser el camino en transacciones internacionales. En transacciones locales, o sea, entre mexicanos, nosotros ahora estamos viendo que no es conveniente llevar procesos de auditoría tan prolongados, porque recordarán que cuando los plazos para una auditoría en materia de precios de transferencia son todavía mayores a los que se tiene para impuestos normales, ¿no? O sea, creo que normales, si Viviana no me corrige, es un año y en precios de transferencia creo que puede ser hasta 2 años, ¿no? Y luego todo el procedimiento de que si vamos a la Prodecon y que demás, ¿por qué lo estamos viendo como una gran desventaja? Porque si ya sabemos la posición del SAT, de nada va a servir que después de 2 o 3 años lleguemos a un punto en el que nos digan es no deducible esta partida y cuando querramos corregir en la otra entidad el ingreso acumulable, pues ya se nos fueron los 5 años. Entonces, como que pensamos que tenemos que identificar mucho más rápido a qué nos vamos a enfrentar con el SAT y es mejor tratar de autocorregirnos en otras partes relacionadas y dejar el tema más aislado y salirnos muy rápido del problema. Esa es una recomendación general. Claro, cada caso hay que analizarlo, pero lo ponemos como algo que estamos empezando a ver con algunos clientes, ¿no? Eh, Eduviges nos dice que en caso de viáticos, cuando no se incluyeron en el recibo de nómina, si existe la posibilidad de expedir una constancia de pagos. No sé, en este caso, Viviana, o no sé si tú Sí, tuvieras yo algún comentario. aprovecharía la ventana que tenemos, ¿no? Que podemos reexpedir los comprobantes de nóminas con errores en febrero. Entonces, cuando se hizo el pago, podemos reexpedir ese periodo, ese comprobante de nómina e incorporarlo, ¿no? Porque no es digamos, no es un CFDI o una quincena, un periodo que no haya timbrado, un recibo que se me olvidó. Es complemento, es parte de un recibo de una nómina que podríamos todavía aprovechar esta ventana de tiempo que me da la autoridad para estas correcciones hasta el mes de febrero, ¿no? Correcto. Inclusive, Viviana, no sé si estás viendo el chat, pero podría Sí, vincularse con la siguiente pregunta que hace Israel, ¿no? Sobre, del tema de sobre, pagos al extranjero que decía yo exacto. que se timbraban dentro del mes de enero. ¿Qué elementos tiene la autoridad? Ahorita no están extendiendo invitaciones o vigilancia profunda y pidiéndote el timbrado de pagos al extranjero. No lo tienen ahorita la autoridad, no lo está observando, pero ¿qué elementos tiene para detectarlo? Si lo pusimos en el anexo, ¿no? En la informativa de pagos al extranjero, si es parte relacionada, ahí se puede ver. ¿Qué otros temas se puede ver? Si ve que tenemos retenciones al extranjero, ahí lo puede identificar en la presentación de las retenciones. También se puede identificar en la declaración en el DIP, si estamos declarándolo como una importación de servicios, una importación y un IVA virtual, ahí también se puede llegar a detectar, ¿no? Son los elementos que tiene la autoridad. En algunos anexos del ICIF también se pueden detectar. Entonces, si la autoridad empieza a cruzar todo esto, lo ve. En las auditorías, en mi experiencia, déjame decirles que ya está solicitando, cuando revisa el rubro de pagos al extranjeros, además de todo el tema de precios y todas las formalidades que busca, ya está solicitando el timbrado, ¿no? Del pago al extranjero. Además, acuérdense, del recibo que debe de emitir el extranjero con los requisitos mínimos que vienen en la regla de carácter general, ¿no? Porque no te emite un CFDI, te emite un comprobante fiscal, pero debe tener ciertos requisitos. Muchas gracias, Viviana. Y la última pregunta, yo creo que Norma lo decía al final, pero si lo quieres reiterar, ¿hasta cuándo puede ampararse por una visita de 24 días? Que tiene que ver con lo de todo este proceso que comentaste, ¿no? Justamente este es gracias Jaime, uno de los aspectos que consideramos nosotros como impugnable a partir de la entrada en vigor de la norma, es decir, el próximo 13 de febrero vencería el plazo para hacer la impugnación.
De acuerdo. Muchas gracias. Pues estas son las preguntas que están en el chat. Evidentemente, estamos a su disposición para cualquier otra que tenga.